Primero, además, expresarte las excusas de nuestra vicerrectora de Comunicación y Vinculación con el Medio, Francisca Ortega, que es quien convoca y quien organiza este ciclo de conversaciones, quien se encuentra enfermo hoy día, está cursando un cuadro respiratorio medio complicado. En Chile vemos muchos que estamos batallando con los resfríos en medio de este invierno post-pandémico, entonces efectivamente la golpeó fuerte y me pidió poder venir a suplir en este rol, que obviamente no haré tan bien como ella, pero que vamos a tratar de estar a la altura. Así que le agradezco también la introducción a nuestro rector, quien nos da un contexto acerca de las razones por las cuales nos reunimos en esta conversación, en este ciclo que vamos a desarrollar entre el mes de junio y septiembre, donde vamos a trabajar efectivamente lo que dice relación con la historia reciente de Chile, en este espacio de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, de quiebre democrático que enfrentó nuestro país, que como bien se señala, ¿no? Los pueblos que no estudian su historia están condenados a repetirla. Y en ese contexto, nosotros creemos que es importante tener una diversidad de visión, una diversidad de miradas acerca de este proceso y cómo ha ido condicionando, de alguna manera, el devenir de nuestro país y cuáles son los desafíos que nos plantean. En este ciclo que comenzamos hoy día vamos a tener diversos convocados: Álvaro Varela, que trabajó como abogado en la Vicaría de la Solidaridad, Ignacio Walker, que nos va a venir a dar una mirada a la historia reciente, Alejandro San Francisco, Romy Smith y Noah Titelman, que representan de alguna manera miradas diversas, distintas, que constituyen, como es el caso de nuestra historia reciente, una perspectiva acerca de cómo mirar el desafío democrático y de convivencia democrática en el contexto actual, sin olvidar, sin lugar a dudas, nuestro pasado reciente, y sentando bases para lo que son el entendimiento necesario del futuro. Quisimos partir este ciclo de conversaciones, de ciclo académico, con un amigo de la casa, como bien decía nuestro rector. Enrique nos acompaña de manera bastante permanente, permanente lo que nos gustaría, por supuesto, pero tenemos la grata visita de Enrique cada cierto tiempo, que no solo es un gran amigo, sino que también es un gran académico, ¿no? Doctor en Historia, doctor en Derecho, con participación como docente invitado en gran parte de los países de Europa, por lo menos lo que nosotros tenemos aquí registrado: Francia, Escocia, España, México, Alemania, también en América Latina, en Argentina, en Colombia, en Puerto Rico, y para nosotros es un honor que además seas profesor visitante de nuestra casa. Cada vez que vienes nos sorprendes con tu perspectiva, con tu mirada fresca acerca de los procesos, y hoy día nos vienes a conversar acerca de un tema que yo diría que es el de tu especialidad, que tiene que ver con el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Y en este sentido, quisimos convocar, quisimos abrir los fuegos en este espacio, justamente con una mirada que sabemos que nos va a abrir luces, que va a abrir la discusión, que nos va a preparar para las conversaciones que vienen más adelante, nos va a dar un contexto que nos permita efectivamente hacer un análisis conjunto, asociativo, y obviamente que apuntando también a la formación y al acompañamiento del desarrollo de nuestros propios. Aprovecho, antes de darte la palabra, de darle la bienvenida a la presidenta de nuestra junta directiva, Marigen Holcomb, que se suma también a nuestro espacio. Y sin más, te dejo la palabra, Enrique, para que nos puedas empezar a invitar a esta conversación. Bueno, pues muchas gracias, querido vicerrector, querido Adrián Pereira, por la presentación. Muchas gracias al rector, a Gutenberg Martínez, por la invitación y por sus palabras. Muchas gracias a la vicerrectora Ortega por hacer posible esta intervención, y bueno, ya le he enviado por escrito mis mejores deseos de que se cuide y se reponga lo antes posible. Muchas gracias a Alberto por, en fin, estar ahí siempre dirigiendo todas las infraestructuras tecnológicas, y muchas gracias a la presidenta de nuestra junta directiva, Marigen, que tiene la amabilidad de escucharme también.
bueno, de vuelta, ¿no? Es decir, el privilegio y el honor es mío. Yo sí que estoy honrado de ser pues, profesor visitante de nuestra casa de estudios, la Universidad Miguel de Cervantes de Santiago de Chile. Pues hablo siempre de ella como lo que es mi universidad, nuestra universidad. Y bueno, cómo resistirme además el aniversario, 46º aniversario de, de las primeras elecciones democráticas tras el final de la dictadura en España, las de 15 de junio de 1977, a intervenir en este acto, en un día que es también el decimoséptimo aniversario del fallecimiento de mi padre, el segundo aniversario del fallecimiento de mi maestro, es decir, el 15 de junio es una fecha que solo pues, me invita a la reflexión y desde la reflexión pues evidentemente, y el recuerdo y el compromiso a la acción. Así que, qué mejor manera en fin, de celebrar, de conmemorar este día, pues que en compañía de todas vosotras y de todos vosotros. Conste, decía antes nuestro rector, decía también nuestro vicerrector, bueno, en fin, hablan del significado de elementos, de conceptos como democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, en perspectiva histórica, en perspectiva que se aproxima ya el cincuentenario pues del golpe de Estado de 11 de septiembre de 1973 en Chile. En Madrid también, en octubre, vamos a celebrar un congreso sobre mediación y arbitraje, pero en contextos no solo jurídicos, sino políticos, históricos y sociales, en la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Quintana, con destacada participación chilena. Vamos a celebrar la 4ª edición de los diálogos de Rosales, este año con el valor de la democracia como tema, como gran tema central. Y en todo caso, y en ambos supuestos, con el cincuentenario del golpe 11 de septiembre de 1973 como motivo, como punto de partida. Chile no es solo un país central y una segunda patria para quien os habla, es verdaderamente el objeto de la atención de todo el mundo, la experiencia política y constitucional chilena, los avatares de la lucha contra la dictadura, el restablecimiento de democracia y el vigente proceso constituyente, pues se encuentran también muy presentes en la atención no solo de la comunidad académica, sino de la comunidad de afectos pues que efectivamente hemos creado y compartido, hemos sabido crear y compartir. Bueno, mi intervención se va a centrar en tres bloques y es precisamente una intervención que he querido, iba a decir planear, pero bueno, esto de planear es un verbo un tanto, en fin, bueno, he querido preparar, mejor dicho, en torno a tres grandes momentos, en torno a tres grandes conmemoraciones históricas. He querido ver conceptos como democracia y Estado de Derecho y como garantía de los derechos humanos, como garantía de la convivencia, como garantía de la vida humana plena, de la vida, como lo vamos a ver, que decía pues eh, un gran académico y político español de filiación socialista democrática. Por cierto, Fernando de los Ríos denominaba la vida del hombre grande, esa era la vida del ser humano grande, esa era la vida humana plena. Un primer momento que me voy a centrar en democracia, a partir de las contribuciones que hace un siglo aproximadamente realizó un gran político catalán y catalanista, Francesc Cambó, un segundo momento en que me centraré en el Estado de Derecho a partir de las reflexiones del propio Fernando de los Ríos, cuyo 75º aniversario de la muerte pues, se va a conmemorar el año que viene. Sabéis que Fernando de los Ríos, además, fue el profesor de Derecho Político de Federico García Lorca en Granada, fue el que le recomendó que se marchara a Madrid y le envió una carta de recomendación a Juan Ramón Jiménez y le recomendó para que le admitieran en la residencia de estudiantes y completó sus estudios de Derecho Federico García Lorca en Madrid. Y luego se convirtieron en parientes porque la hija de Fernando de los Ríos, Laura de los Ríos, se casó con Paquito García Lorca, el hermano de Federico García Lorca, y la última vez que se encontraron fue en casa de un chileno, un diplomático chileno, en Madrid, que se llamaba Carlos Morla Lynch. En su casa cenaron pocos días antes de que Federico tomara el tren que le llevó a Granada y, en fin, a encontrar una muerte bárbara. De luego también Chile muy presente en la peripecia histórica de algunos de los protagonistas de esta intervención.
Y con Chile voy a completar esta intervención a partir del mensaje que, en fin, un muy querido y muy recordado presidente chileno, por parte de quien os habla, y creo que no solo por parte de quien os habla, Eduardo Frei Montalva, envió al Congreso de la DC italiana en septiembre de 1964, mensaje que portó consigo don Patricio Aylwin y que yo creo que representa siempre, como sabéis, intervengo a modo de decálogo, bueno, pues representa un auténtico decálogo de enorme vigencia cuando estamos a punto, pues, de cumplir el 60º aniversario de la victoria de Eduardo Frei Montalva en las elecciones presidenciales de 1964. Bueno, este es mi plan. Estos son los 3 bloques en los que, digamos, dispuesto esta intervención, preparado. El planeado no me gustaba mucho. Bien, en primer lugar, por lo que a la democracia respecta, yo recomendaría en este sentido, si se me permite hacerlo, acudir a 2 libros muy desconocidos. En España yo acabo de dedicarles un capítulo para un libro también colectivo, el grupo de investigación, que tenemos temas como, en fin, Estado de Derecho, orden público, una especie de historia del orden democrático, ¿no? en la que trabajamos en nuestro grupo. 2 libros de Francesc Cambó, uno de 1925 y otro de 1929. El primero es En torno del fascismo italiano. Fijaos que Mussolini apenas llevaba 3 años en el poder. El segundo, de 1929, la dictadura. Francesc Cambó, que había colaborado y al frente del catalanismo clásico de la Lliga regionalista en los gobiernos del final de la restauración democrática española, había sido ministro de Fomento y ministro de Hacienda, cuando se interrumpe el orden constitucional, decide pasar al exilio, decide irse al exilio. Cambó, sabéis que era un gran coleccionista de pintura, sobre todo de pintura veneciana, decía mi maestro italiano Giuseppe Galasso, recordado, en fin, del Partido Republicano, laico, muy querido por mí. Sospecho que también lo fui para él. ¿Qué demonios? Decía Galasso que el último gran éxito español en España habían sido las adquisiciones de pintura que había hecho Cambó en los años 20. Es verdad que llegó a tener la primera colección privada de pintura veneciana del mundo. Tenía además un gusto exquisito. Se dedicaba precisamente a los arbitrajes internacionales. Bueno, Cambó se da cuenta precisamente recorriendo Italia que algo nuevo está sucediendo. Y completa la reflexión, que la primera sobre el fascismo italiano en 1925, repito, con la que dedica al conjunto de las dictaduras, pensando en la dictadura que entonces padece España en 1929. ¿Por qué reflexionar sobre la democracia a partir de 2 textos sobre las dictaduras y además un siglo después? Pues desdichadamente por la vigencia que estos textos conservan en pleno comienzo de etapa, comienzo del ciclo populista de derecha extrema, de extrema derecha, diría yo más bien, ultraderecha, no solo en España, sino en Europa, en los momentos que nos ocupan. Los populistas en Europa están demostrando ser más o menos decenales. Estamos terminando con el ciclo, digamos, populista del podemismo. Comienza el ciclo populista de extrema derecha. Bueno, se pregunta Cambó de qué se valen los enemigos de la democracia, ¿no? Esto de, ¿no?, los fracasos de la democracia, ¿por qué la democracia fracasa? Para él, evidentemente, jurista, hombre de leyes, proactivo, nacido en Verges además en el Ampurdá, en el norte de Cataluña, en fin, extracción pues bastante humilde, en fin, hombre con unas notabilísimas dotes de observación, maravillosa la biografía que le dedicó Jesús Pavón en este sentido. Bueno, Cambó nos lanza 10 mensajes en torno a la democracia. El primero de ellos parece obvio, pero es el principal. La democracia tiene enemigos, la democracia no le gusta a todo el mundo. Esto que durante la crisis de los misiles le decía Robert Kennedy a su hermano John Kennedy, dice que tiene el mundo libre que le molesta a tanta gente, ¿no? Y le contestó John Kennedy, dice, no sé, las reuniones de Tupperware. Bueno, no, sospecho que no son las reuniones de Tupperware. O sea,
Queridas amigas, queridos amigos, la democracia no le gusta a todo el mundo, no todo el mundo es demócrata. La democracia es lo bastante grande como para cobijar, como para tener dentro de su hogar reservado un espacio a sus enemigos, eh, incluso a sus enemigos más peligrosos. Pero hay que partir de este presupuesto. Estos planteamientos, digamos, no, dicho sea, no en sentido peyorativo, sino como constatación empírica, estos planteamientos neoliberales, ¿no?, del comienzo de la última década del siglo XX, ¿no?, de que la democracia triunfaría, amada y adorada, anhelada, y no, esto no es verdad. No todo el mundo es demócrata, ¿no? En segundo lugar, especialmente no todo el mundo es demócrata cuando los pueblos pues parece conformarse o parecen resignarse a vivir en una especie de recurrente minoría de edad. Las encuestas que se hacen en España en torno ¿y a usted le daría igual dejar de votar si se le garantizara trabajo y seguridad? Y arrojan a veces unos resultados escalofriantes. Sospecho que España no es el único país democrático o la única democracia avanzada en lo que esto sucede. Tampoco todo el mundo quiere ser mayor de edad. Hay un complejo de Peter Pan colectivo más extendido de lo que a veces nos podemos llegar a figurar. Igualmente, tercer elemento, de enorme importancia, la ausencia de desarrollo material y espiritual. La ausencia de posibilidades humanas, materiales, pero en estrecha conexión. No separemos estos elementos de la falta de vida interior. Me explico. En España se hizo una maravillosa experiencia a partir de la crisis de 1898, con la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, la residencia de estudiantes, las becas a alumnos de excelencia, para crear la que fue probablemente una de las generaciones, debiera decir, si quisiera ser política y académicamente correcto, pero como no acostumbro a serlo, la generación de creadores más brillante de la historia de la cultura, que se concentra en torno a los poetas del grupo de 1927 y a sus compañeros, casi todos habían estudiado Derecho, por cierto, que se convirtieron en constituyentes de la Segunda República en 1931. Pero dirá el que era entonces diplomático durante la Segunda República, dirigente socialista y que luego salió al exilio, Luis Araquistáin, mi querido paisano Luis Araquistáin, que a lo mejor España prestó demasiada atención al desarrollo del cerebro, pero no se ocupó de llenar los estómagos. Es decir, la experiencia es contemporánea a la de la República de Weimar en Alemania, con sus 16 premios Nobel en 16 años, entre 1917 y 1933, mientras florecía el nazismo. Hay que prestar atención al desarrollo material, ¿no? Es decir, el gran mensaje chileno a partir de 1989-1990 de crecimiento con equidad es un mensaje que a mí me parece que pertenece al corazón del corazón de la democracia. La democracia es eso, crecer con equidad, crecer con oportunidades, no solo con eficiencia, con equidad, ¿no? Y esto lo decía Cambó hace casi exactamente un siglo. Otro aspecto al que Cambó presta atención, creo que sería el cuarto, lo que él denomina la desaparición de la democracia de ver. Hay que enviar a la ciudadanía un mensaje, por incómodo que le resulte. Tienen el deber de participar, tienen el deber de contribuir, tienen el deber de comprometerse con su sociedad, de comprometerse con su país, de comprometerse con su propia condición humana. Y si no lo hacen por convicción, que lo hagan por interés. Es decir, no hay inversión más egoísta, más interesada, pero más rentable en esta vida que el compromiso con la propia sociedad y que el compromiso con el propio país. Todo el tiempo en eso invertido es un tiempo que se multiplica por 100. Imagino, en fin, yo quiero pensar siempre que estas cosas pues, se hacen por convicción. El que no haga por convicción, que lo haga por interés. La democracia es un deber. No, es decir, el compromiso es un deber. Y en quinto lugar, conectado con la crisis de la democracia, o con la desaparición del concepto de democracia deber, dirá Cambó,
la crisis del sentido del deber político. Hay un deber ya que va más allá del compromiso cívico, que es el político. El de participación política, de encuadramiento en formaciones partidarias o en secciones sindicales o en organizaciones concretas, ya va un poco más allá. Y yo diría que todo el mundo tiene el deber del compromiso, por lo menos de explicitar sus ideas, por lo menos de acudir al foro público, al ámbito público, como hemos recordado muchas veces, decía hace 75 años Albert Camus, ¿no? Es decir, diciendo la verdad, ¿no? Manténganse ustedes en su identidad, manténganse en lo que son y digan la verdad. Bueno, pues esto está en crisis. El encubrimiento, el enmascaramiento, la ausencia de claridad, no digamos de claridad ética. Es decir, una democracia es robusta cuando hay claridad de ideas y de ideas explícitas, pero el conjunto de los ámbitos del servicio público son robustos en ese sentido. ¿Qué sería la vida académica si no hubiera claridad? Yo creo que no soy aquí el único que da o ha dado clase en titulaciones como ciencia política. Se puede dar clase de historia de las instituciones políticas ignorando las propias ideas políticas. Es imposible. El deber de honestidad del servidor público. No de objetividad, de honestidad, porque ser objetivo es imposible. Y eso no equivale a comportarse como una especie de gurú que trata de ganar adeptos o dar clase o hacer política con la bufanda puesta, por más bonita y por más llamativa que pueda ser el color de esa bufanda, ¿no? Esta no es la cuestión. Es una cuestión de claridad, insisto, de necesidad de claridad, es decir, de verdad, de autenticidad. En sexto lugar, y por el mismo motivo, ¿no? El problema democrático es también el de la resistencia a la participación, ¿no? La gente no quiere participar. No, yo estoy muy desencantado, a mí la política ya no me interesa, me interesa, bueno, no hay declaración más política no hay declaración más política que esa, ¿no? Bueno, bien, pues bueno, bienvenidos entonces si no participamos, pues Donald Trump y los Donald Trump pues, que se van enseñoreando del espacio público en el mundo. Se produjo un vacío y ellos acertaron a llenar. Y si esto ocurre en los Estados Unidos, os prometo que ocurre en otros lugares del mundo también. Bueno, y 3, 4 últimas ideas para finalizar con este decálogo democrático antes de pasar algunas reflexiones sobre el Estado de Derecho. En séptimo lugar, el problema del egoísmo. Cambó es explícito. El egoísmo es la antesala de la dictadura. Dadme una sociedad egoísta y en una o media generación tendremos a esa sociedad permeable, no, en la proximidad de la alternativa autoritaria. Y nuestras sociedades se volvieron egoístas, ¿no? Ya hace algún tiempo. ¿Significa eso? Existe un riesgo de involución, bueno, ahora las involuciones son involuciones 2.0. O 3.0, 4.0, no sé por qué punto cero vamos, ni de letras. Y además especialmente dotado para reflexionar en este ámbito, ¿no? Es que estoy todo para reflexionar en alguno, pero quiero decir que ya normalmente no es dable que salgan los tanques a la calle y que los aviones bombardeen los palacios presidenciales. También pensábamos en Europa que no era dable un conflicto convencional a gran escala como los de toda la vida. Y resulta que estamos involucrados desde hace casi año y medio en un conflicto convencional a escala y desde toda la vida. Pero el egoísmo es la semilla de la dictadura. Es la semilla de la involución, es la semilla del autoritarismo. Como es, octavo lugar, octavo de los elementos que siguiendo a Cambó, pues me gustaría compartir con todas vosotras, con todos vosotros, ¿no? La ausencia de ideales. De repente te encuentras con chavales, con chavalas de 18, 19 años que, bueno, que decidieron estudiar ciencias sociales, bueno, porque les atraía, porque les gustaba leer,
pero que no tienen un ideal político concreto, ¿no? No digo una ideología, no digo que se ascriban a una gran corriente de pensamiento. No hay un horizonte ideal, no se han adherido, aunque sea de manera inocente, al más maravilloso, también el más peligroso de los mitos políticos de la historia, ¿no? Que es el mito del reino feliz de los tiempos finales. Es decir, no han pensado cómo les gustaría que fuera su sociedad, no han pensado cómo les gustaría que fuera su país, no han sentido que ese sea muy problema. Es verdad que una generación que viene de una crisis económica, una pandemia y una guerra a gran escala, o sea, esto que decía, en fin, hasta que Violeta Parra volver a los 17, ¿no? Después de vivir un siglo, pues bueno, ellos, sin salir de los 17, casi ya vivieron el siglo, ¿no? Pues a lo mejor no es el terreno más fértil o más feraz, ¿no? Para que florezcan los ideales, ¿no? Pero mucho cuidado cuando los ideales no existen, ¿no? Es decir, si en un grupo que estudia ciencia política no hay politización, ahí estamos las y los docentes para politizarlo. Vamos, donde no esté la política, nosotros tenemos que inocularla. Tenemos que inocular los ideales. La felicidad de una vida con ideales. Esto es imposible de explicar. Yo desde luego no soy capaz de explicar lo feliz que a mí me hace, lo mucho que me explica y me llena y todo el sentido que me da el tener una determinada manera de ver el mundo, ¿no? Y lo que me divierte el encuentro cotidiano con quienes no tienen la misma manera que yo de ver el mundo, ¿no? Esto es una fiesta cotidiana. Esta fiesta cotidiana se le llama democracia, ¿eh? Y los dos últimos elementos, ¿no? Cómo la democracia decía, claro, Cambó que era hombre pues, muy cultivado, muy refinado, ¿no? A todo esto hay que siempre darle una vuelta pero Cambó decía que la respuesta frente al egoísmo, la ausencia de ideales, la resistencia a la participación, era, por así decirlo, el cultivo espiritual, el cultivo personal, el anhelo de cultura, de disfrutar de las formas de creación. Evidentemente, en ese territorio la democracia sí que es fecunda, sí que es fértil, al máximo, ¿no? En esa escena que estaba antes describiendo del principio del verano de 1936 en Madrid, en la esquina de la calle Montesquinza, muy cerca del Paseo de la Castellana, con Morla Lynch, con Fernando de los Ríos, con Laura García Lorca, con Francisco y Federico García Lorca, una cena demócrata, ¿no? O de demócratas, ¿no? Bueno, es decir, la democracia se fomenta también en el ámbito de la creación. Pero añade a este elemento un último Cambó, que es el deber de conocimiento de la complejidad. Es decir, o sea, el leitmotiv del populismo es simplificar la realidad. El populismo, si reconoce la realidad, está muerto. Si reconoce la realidad, está muerto. El populismo parte de la ignorancia de la realidad. El populismo vive de espaldas a la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja. Y evidentemente es mucho más fácil vivir dividiendo el mundo en buenos y malos, ¿no? Y bueno, ¿os acordáis del Ciudadano, el personaje del Ulises de James Joyce, ¿no? Los amigos que amamos están a nuestro lado y los enemigos que odiamos están frente a nosotros, ¿no? La dialéctica amigo-enemigo, que en esta versión autoritaria 2.0 se convierte en amigo-no amigo, ¿no? Esto de hablar de enemigos no suele cotizar al alza, ¿no? Bueno, hay un señor que se va a presentar otra vez al presidente de los Estados Unidos el año que viene, que dice que va a designar un fiscal especial para que persiga a su adversario político, ¿no? Creo que yo tampoco, 58 años, vamos, ni en dictadura en España creo haber escuchado algo similar. Vamos, se practicaba, pero no se decía, ¿no? O sea, estas cosas no suenan bien, ¿no? Claro, en democracia hay que reconocer la complejidad, pero es mucho más difícil aceptar, querer conocer una realidad que es compleja, aproximarse a los matices, una vez más, ¿no? Es decir, lo que decía Albert Camus, ¿no? De la lucha por los matices, ¿no? Esto de luchar por los matices es una cosa terriblemente incómoda.
esto de afirmar que ni tienes toda la razón ni tienes la razón en todo. Esto es terriblemente incómodo también, ¿no? En según qué ámbitos te debilita, ¿no? Bueno, entonces usted, ¿en qué cree que tiene la razón? ¿De qué está usted seguro, no? Claro, ya empiezas a hablarles de lo que llamaba Etienne Bornet la virtud de la inseguridad, o Aldo Moro hablando de que el principio de la vocación política era la conciencia de la propia vulnerabilidad, de la propia fragilidad, que era esa conciencia, esa certeza de la propia finitud la que te empujaba al encuentro, al acompañamiento con otros seres humanos, sabedor de que ahí encontrabas tu fortaleza, que ahí encontrabas la explicación y la resolución de todas tus flaquezas, de todas tus vulnerabilidades, de todas tus debilidades. Bueno, eso es reconocimiento a complejidad, eso es apostar por el hombre en grande. Pero a esto voy, si queréis, finalizado este bloque, paso a un segundo bloque, el relativo al Estado de Derecho. Decía que Fernando de los Ríos, por pasar del catalanismo, digamos, conservador de la Lliga, paso a la socialdemocracia, terminaré con el socialcristianismo, en fin, tratando de recorrer, pues, son probablemente las tres, bueno, grandes corrientes, ¿no?, de pensamiento democrático del último siglo. Diego Fernando de los Ríos muere en 1949 y en 1951 se publica póstumamente el último de sus libros, que recoge lo que escribió en el exilio. Él, cuando estalló la Guerra Civil, era embajador de la República, después de haber sido ministro de Instrucción Pública y ministro de Justicia, embajador de la República en los Estados Unidos, y allí se quedó en la Universidad de Columbia a partir de 1939 y fue profesor hasta que murió en 1949. El libro se llama ¿Hacia dónde va el Estado? Bueno, yo a partir de la reflexión de Fernando de los Ríos me he permitido también ponerle deberes al Estado y, como siempre, ponerle 10 o articular los deberes en torno a 10 grandes renglones, ¿no? En diálogo con esta visión de la democracia que, en fin, os acabo de compartir y, insisto, como decía antes nuestro rector, tratando de ganar, recogiendo esa conferencia de Burgos, tratando de acudir a las causas, ¿no? Y a las causas profundas, a la prófasis, que diría Heródoto, ¿no? En fin, a la landire de los historiadores de la Escuela Francesa de los Anales, ¿no? Las grandes corrientes subterráneas que al final son las que vienen a explicar la historia, ¿no? Bueno, si no entendemos que el Estado es la voluntad política de la ciudadanía plasmada en la ley, que se materializa en la acción de los poderes públicos al servicio del bien común, es decir, que el Estado existe para hacer posible la democracia, y la democracia es, como dijo Marsanger, el poder del pueblo para la libertad, ya no tenemos un Estado que nos satisfaga. O sea, el Estado no es ni más ni menos que la herramienta de la que se dota la democracia, y nos dotamos los demócratas y las demócratas para trabajar por el bien común. A través del instrumento revolucionario, transformador, benefactor, agente de crecimiento y de equidad por excelencia de la historia, que es la ley. ¿Eso qué quiere decir, en segundo lugar? Que la historia de la política es la historia de la lucha persistente y tenaz, del sentimiento jurídico de los pueblos contra la autoridad y la injusticia. Es decir, los pueblos luchan contra la arbitrariedad y la injusticia. Los pueblos luchan contra la arbitrariedad y la injusticia de la mano del Estado, bajo la tutela del Estado, con la ley en la mano. Por eso el Estado es el lugar de todos. El exilio contra la opresión, diría el verso final de nuestro himno, ¿no? Pues eso, es nuestro asilo contra la opresión. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado de Derecho, que a mí es una frase de, aquí sí me voy directo a Fernando de los Ríos, que me encanta, muy de la época, ¿no? Años 40, es veracidad y heroísmo, porque es autenticidad y lucha. Es decir, el Estado social y democrático de derecho. Insisto, el Estado del que nos dotamos las y los demócratas.
Pero, en tercer lugar, el hallazgo del Estado, tanto el hallazgo de la ley, es el hallazgo de un punto de equilibrio, porque el Estado existe para hacer posible la concordia y armonía entre las voluntades de los seres humanos. El Estado es equilibrio, como la Constitución es equilibrio. Ese hogar, ese asilo contra la opresión, lo decía antes, lo repito ahora, tiene una habitación para todos, incluso para los que no la quieren. O la van a utilizar para molestar a los que viven en las habitaciones contiguas. El equilibrio como divisa. Es otro concepto, bueno, bueno, estoy ahora trabajando y además me está gustando mucho trabajar, ¿no? Alcanzar ese punto, ¿no? Y dice, bueno, pero eso siempre, bueno, claro, en la tensión vivimos, ¿no? en la delgada línea, ¿no? ¿Os acordáis del cuento de Crecían de Troyes del siglo XIII, ¿no? De Lanzarote del Lago o el caballero de la carreta, ¿no? En un momento que tiene que rescatar a la reina Ginebra, que está presa en un castillo, al que solo se accede a través de un puente, y el puente es el filo de una espada gigantesca, ¿no? Y el pobre Lanzarote tiene que ir pisando y cortándose si es que quiere cumplir la misión, ¿no? Aquí la cuestión es menos heroica que la Edad Media, pero el equilibrio es un equilibrio tenso, es inestable. Claro, concurren las voluntades de todos los seres humanos, las legítimas expectativas de todos los seres humanos. ¿Cómo se alcanza el equilibrio? A través de la Constitución, a través del Estado. Estado es equilibrio, Constitución es equilibrio. En cuarto lugar, el Estado no desconoce la realidad, igual que tampoco la Constitución debe buscar la identidad entre lo que es y lo que debe ser, porque tampoco se resigna a la realidad. Porque la realidad se transforma conociéndola, no de espaldas a ella. No de espaldas a ella. Y los poderes públicos, las instituciones, tienen que buscar esa identidad entre lo que es y lo que debe ser. En quinto lugar, ¿eso qué quiere decir? Que el Estado es un organismo humano, el Estado no es el enemigo, el Estado no es el coco, no es Baal, Moloch devorando estos dioses mesopotámicos que devoraban. No, es decir, es lo que los seres humanos queremos que sea. Ya, Jacques Maritain, estamos ahora también en el cincuentenario de la muerte del gran maestro y bueno, ha habido ya algunas presentaciones de la reedición que ha hecho Ediciones Encuentro del Hombre y el Estado. Yo he participado en una de ellas, en fin, Maritain, bueno, 1951, es decir, la edición de Chicago, el 53 se traduce al francés, no es el hombre para el Estado, sino el Estado para el hombre. ¿Por qué? Porque el Estado es una obra humana. El Estado de Derecho, el Estado social y democrático de Derecho. ¿Por qué existe además en sexto lugar el Estado de Derecho? Pues gracias a los límites que se establecen a nuestra voluntad. Creo que esto es una idea en la que hemos trabajado a veces, o yo he hecho desde luego, y decía Luis Araquistáin, por volver a citar a este gran socialista iguñés, este gran socialista cántabro, que a lo largo de la historia solo los dictadores hacen lo que les da la gana. Los demócratas no hacemos lo que nos da la gana, porque los demócratas nos sometemos a la ley. Con gusto, porque es la encarnación de la voluntad general. Y si la ley no nos gusta, ya trabajaremos para cambiarla. Pero ese deber de lealtad es un deber de reconocimiento de los propios límites. ¿Cómo sería un mundo en donde los seres humanos no tuviéramos límites? Evidentemente no tienen límites los dictadores y los delincuentes y los intolerantes y los xenófobos y los racistas y los homófobos y así sucesivamente. Tratan de vivir sin límites. Los demás felizmente los tenemos, porque la ley libera. Lo que tiraniza es su ausencia. Bueno, en séptimo lugar, el Estado de Derecho representa, por lo tanto, y sobre todo, una apuesta ética. Perdón que haga el mini espacio a favor de mi asignatura. ¿Eso qué quiere decir? Que la historia del derecho sería la disciplina académica en donde la ética conoce su personalidad, conoce su andadura, o invita al conocimiento
de la andadura de la ética, ¿no? Historia del derecho como la historia de la ética, porque historia del derecho pues es historia de las instituciones, es decir, el itinerario del derecho de las instituciones es un itinerario de compromiso con la plenitud del proyecto humano, de emancipación del ser humano concreto, de cada mujer y de cada hombre. Eso es la ética, ¿no? Desde ahí finalizamos la reflexión sobre lo que la ética es, desde la asunción de las consecuencias de nuestras acciones. Por eso es tan central en nuestra visión del Estado de Derecho el concepto de responsabilidad. Hablaba antes de libertad, pero habría que hablar de responsabilidad, ¿no? Una actitud ética ante la vida, bueno, es hacerte cargo de las consecuencias de tus acciones, ¿no? Si no, tienes una perspectiva ética ante la vida, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado de Derecho es ética en movimiento. La historia del derecho se ocupa de ese movimiento, ¿no? De las expresiones históricas del impulso ético. Es ética en acción. A eso se dedica el Estado de Derecho, ¿no? A proponernos un modelo. Nos damos a nosotros, nos proponemos a nosotros mismos un modelo de integración, de convivencia. El gran misterio del hombre, decía Martin Buber, no es el hombre, sino el hombre con el hombre, ¿no? El ser humano con el ser humano, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? A través de la ley, a través de la actuación de los poderes públicos de los que nos dotamos. Y bueno, antes de enfrentar con el último bloque, tres ideas finales sobre el Estado, ¿no? Eso quiere decir que el Estado de Derecho es hombre en grande. Y voy a la novena idea, pero dejo esta frase. El Estado de Derecho es hombre en grande, es ser humano en grande. Es un texto de los años 40, ¿no? Habla de hombre, no tanto de ser humano. ¿Y qué es el ser humano en grande? Pues es el programa jurídico y estatal del futuro. Porque el Estado de Derecho existe para hacer posible la plena humanidad, para que los seres humanos seamos grandes, es decir, vivamos la experiencia humana, vivamos nuestra propia aventura, despleguemos, seamos capaces de desplegar nuestro proyecto de vida en libertad y responsabilidad, en libertad y solidaridad, en libertad y convivencia. Eso es ser humano en grande. Eso lo hace posible el ser humano en grande, lo hace posible el Estado de Derecho. Lo cual quiere decir, en décimo y último lugar, que el Estado es el amplificador del deber ser en el proceso de la historia. La creencia en el deber kantiana, ¿no? Y tenemos otro tipo de creencias trascendentes, no estamos nada incómodos sumando la creencia en el deber. Habrá quien no quiera incorporar esa visión trascendente, estaría bueno decir que estamos en sociedades casi libres, ¿no? Como decía mi padre, vivimos en un país casi libre, ¿no? Pero el Estado de Derecho se ocupa de amplificar el deber ser, de hacer posible la ampliación del deber ser. Y finalizo, ¿no? Bueno, estos son Estado de Derecho, democracia y Estado de Derecho como garantías de la experiencia humana. Bueno, garantías con deberes o con tareas, ¿no? Ya puse antes tareas al Estado, os las pongo a todos, a mí, a todos nosotros. En septiembre de 1964, decía antes, y voy ya al tercer y último bloque de esta intervención, tras ganar las elecciones presidenciales en Chile, pues Eduardo Frei no pudo acudir al Congreso de la DC italiana, acudió don Patricio Elwin con un mensaje que fue en aquel congreso, pues el mensaje, la intervención de don Patricio, la más aplaudida de todas las que se produjeron, ¿no? ¿Cuál es 6 décadas después, cuando está a punto de cumplir su 60º aniversario, cuál es el enunciado de las ideas fuerza de ese mensaje? Bueno, pues esos enunciados, además de hacer los míos, pues quieren representar un colofón a esta intervención para que ya podamos entrar en diálogo y sin más preámbulos de esto me ocupo, ¿no? Cómo se materializan las garantías democráticas del Estado de Derecho, cómo se materializan las garantías del sistema democrático hoy. En primer lugar, decía el presidente Frei, a través del enriquecimiento del acervo ideológico con un esfuerzo de reflexión y de profundidad diario. Es decir, tenemos que
Tenemos que profundizar en nuestro ser académico, nuestro ser como servidores públicos, en nuestro ser político en sentido amplio, aquellos que, bueno, en fin, admiramos tanto a Frei que decidimos nacer el mismo año que él ganó las elecciones presidenciales, pues no digamos, ¿no? Es decir, enriquecer el acervo ideológico, la reflexión ideológica, ¿no? Constante, ¿no? El Payá, ¿no? El Encuentro Internacional Osvaldo Payá, que organiza esta universidad y que va camino de su 10ª edición, ¿no? Ediciones en donde hubo medio centenar de contribuciones, de aportaciones originales monográficas, ¿no? Esto no tiene parangón en el mundo. No lo ha tenido, no lo tenía previamente, no lo tiene desde entonces, ¿no? Bueno, esto es parte de ese camino y el primer renglón. En segundo renglón, fijaos si esto tiene vigencia, ¿no? La unidad de los demócratas, dice don Eduardo, eliminando caudillismos y personalismos. Caudillismos y personalismos. Está detectando el problema populista, el problema del mesianismo inherente al desarrollo de la experiencia democrática, ¿no? El caudillismo y el personalismo recurrente, ¿no? En tercer lugar, la exigencia moral de los partidos, la exigencia moral de las plataformas partidarias, de las organizaciones partidarias, ¿no? Es decir, el compromiso político, la pertenencia a un espacio partidario conlleva el lanzamiento de un mensaje moral a la sociedad, la asunción, sobre todo de determinados presupuestos, de determinadas posiciones políticas y de pensamiento, de una tradición, de una corriente de pensamiento, pero sobre todo una actitud ante el mundo, ¿no? Democracia, decía Karl Jaspers, es manera democrática de vivir. Las formas democráticas son formas producidas históricamente, ¿no? Ese diálogo entre historia y ética que veíamos antes de Fernando de los Ríos, lo tenemos aquí reproducido, pues si queréis, de manera más sentenciosa y más determinante, ¿no? En cuarto lugar, fundamental, la fidelidad al pueblo, el servicio a los pobres, el deber de participación, ¿no? Fidelidad al pueblo quiere decir fidelidad especialmente a quienes más necesitan de nuestra actuación. En nuestras primeras formas de compromiso, probablemente las personas, las circunstancias que determinaron nuestras primeras opciones de participación y de servicio público al final de la infancia o en la primera adolescencia, ¿no? Es decir, transformar el mundo, enfrentarse con su rostro ensangrentado, con fidelidad al pueblo, ¿no? Ahora que en el pontificado de Francisco, ¿no? Y bueno, un poco siguiendo el pensamiento de Metol Ferré, ¿no? La teología del pueblo y bueno, pero don Eduardo Frei hablaba de la fidelidad al pueblo 10 años antes de que se empezara a escribir sobre la teología del pueblo, ¿no? Aparte, los planteamientos teológicos sumamente interesantes, ¿no? Bueno, el enriquecimiento de acervo ideológico. Hay un acervo gigantesco en este sentido en América Latina en general y en Chile en particular. En quinto lugar, hablaba don Eduardo también de la conjunción de todos los espacios socioprofesionales y técnicos, ¿no? Del trabajador, del profesional, del técnico. Es decir, la defensa de la democracia y la defensa del Estado de Derecho va a exigir mucha cualificación profesional. No solo mucha cualificación técnica, no solo unos rubros, una coherencia ideológica y de pensamiento enriquecida y profundizada, sino el manejo de lo que ahora en el lenguaje, en fin, de la educación se llama las habilidades y destrezas, las competencias, ¿no? Es decir, pensamiento democrático, competencias democráticas también, habilidades democráticas, destrezas democráticas. Esto, insisto, escrito hace casi exactamente 60 años, 59 años. ¿Por qué? Porque dice en sexto lugar Eduardo Frei Montalva que está en juego el porvenir de la libertad humana. Para que la libertad humana tenga porvenir hay que construir una nueva sociedad. Y eso significa dar respuesta al problema del quebrantamiento, del respeto al hombre en su dignidad de persona y hacerlo dentro de una sociedad libre, abierta y pluralista. Lo que
entre 1972 y 1975 va a abordar un catocomunista italiano como Pierpaolo Pasolini en sus escritos corsarios, ¿no? La defensa de lo sagrado. Y en lo sagrado se puede creer desde posiciones trascendentes, digamos, visiones trascendentes o trascendentales o cosmovisiones que incorporan ese elemento como todo lo contrario. Es decir, que Pasolini era una maravillosa asociación de posiciones cristianas y marxistas al mismo tiempo. Es decir, la vida humana es sagrada más allá de las creencias religiosas. La dignidad humana es sagrada más allá de las creencias religiosas. El desarrollo, el derecho al desarrollo de los pueblos es sagrado más allá de las creencias religiosas, ¿no? Estamos hablando del programa de emancipación humana, que no vamos a poder construir una nueva sociedad si no preservamos lo sagrado, ¿no? Y ya también quiero decir, nos ha valido y académicamente y humanamente nos valía ya con los años que le hemos dedicado a estudiar el periodo de transición, el cambio de época en que nos encontramos. Vale, tiempo, se terminó. Ahora, de aquí en adelante solo tenemos que hablar de cómo vamos a construir un mundo más nuevo, un Chile más nuevo, una universidad más nueva, una sociedad más nueva también. Y 4 últimas ideas antes de, en fin, unas breves palabras finales y terminar, no abusar más de vuestra amabilidad y de vuestra paciencia. Algo que a mí me gusta mucho siempre en el pensamiento de Eduardo Frei Montalva, ¿no? La apelación constante a la responsabilidad. El conocimiento de la responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, ¿no? Aquellos, me presentaba antes Adrián diciendo, aquellos que hemos tenido la suerte de doctorarnos y de volvernos a doctorar y todo eso está muy bien, pues somos los que más responsabilidad tenemos, los que más hemos recibido, los que más fortuna hemos tenido, los que más suerte hemos tenido, familia, padres, mujer, hijas, es decir, los que hemos dispuesto de un entorno que hacía casi inevitable no intentar hacer algo, que hacía imposible resistirse a la idea de hacer algo. Bueno, esa responsabilidad tenemos que seguir conociéndola. Y empoderar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, sí, pero empoderarles y empoderarlas en responsabilidad. En responsabilidad. El empoderamiento es un empoderamiento de responsabilidad. Es decir, sí, vas a tener más poder, vas a tener la capacidad de hacer más cosas por los demás. ¿Sí? Es decir, utilízalo. Utilízalo para el bien. Es decir, no recibes un mandato para llenarte de vanidad. Lo recibes para servir, ¿no? Es una cosa escalofriante, ¿eh? En fin, maravillosa al mismo tiempo, ¿no? El poder no, decía Alcide Gasperi, que no es una palabra sucia, no es ¿no? Poder del pueblo para la libertad, que añadía de Gasperi, ¿no? Las cartas a Francesca, ¿no? El poder pobre, ¿no? El poder pobre, es decir, no tengo más poder que la facultad, la oportunidad de estar en mejores condiciones de servir a mi conciudadanía, de servir a mis hermanas y a mis hermanos. El establecimiento, también otro concepto de Frei del 64, que a mí me ha dejado en Francia de pasé, ¿no? Sobrepasado, de cooperación comprensiva. Esto es maravilloso, ¿no? A la que se habla de la empatía, incluso de la compasión, que a mí me gusta más, ¿no? De la pasión compartida, ¿no? Hacerte cargo de las pasiones del otro, ¿no? Cooperar desde la comprensión. No ser personas de afirmación, esto creo que tuvimos sino de comprensión. De comprensión, no querer ni abrumar, ni sobrepasar, ni avasallar, incluso fraternamente, ¿no? Con el propio entusiasmo a tus hermanas, a tus hermanos, sino querer cooperar, comprendiendo, ¿no? Que esto me parece maravilloso. En 9º lugar, y ya voy terminando, no renunciar nunca y ser siempre plenamente consciente de la fecundidad de las ideas. ¿No? Es decir, cómo las ideas traen más ideas consigo, la reflexión, es decir, es entrar dentro de una especie de bucle maravilloso, ¿no? De círculo virtuoso de enriquecimiento, ¿no? Bueno, esa fecundidad para que sirva, ¿no? No solo para el propio asueto
y por el propio Ornat, ¿no? Y finalmente la solidaridad dentro de la multiplicidad de formas propias de la vida libre, ¿no? Es decir, el reconocimiento de tantos proyectos de vida y tantas formas legítimas, lícitas, respetables, convivenciales, de vida, de existencia en nuestra conciudadanía como personas existen, libremente. Y la solidaridad entre todos, dentro de ese reconocimiento, no de la pluralidad, de la multiplicidad. Esto es lo que nos enriquece. Esto es lo que hace de la vida una experiencia más, en fin, siempre más nueva, más bella. No estoy pensando, habéis visto ya Argentina 1985, la película sobre el fiscal Estrasera y, en fin, los juicios, en fin, a los dictadores de la Junta Militar. Y hay un momento en que suena la canción de los abuelos de la nada que se llama Lunes por la madrugada y canta Miguel, abuelo, aquello de, pues más allá de todo, apenas siento que la vida es buena, ¿no? El sentir que la vida es buena. De repente nos encontramos con un ciudadano, una ciudadana, que siente que su vida es buena, ¿no? Sabe que su vida es buena, ¿no? Bueno, ya estamos recompensados en nuestra tarea como servidores públicos, ¿no? Bueno, decía Kant, bueno, termino, en fin, en modo kantiano, que la pregunta ¿qué es el hombre? Había que responder que el hombre era un ser que se formulaba preguntas a sabiendas de que esas preguntas, pues, sobre Dios, la libertad, pues no tenían respuesta, ¿no? Bueno, las preguntas sobre el hombre no tienen respuesta. Las preguntas sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos y libertades fundamentales, sí. Y si no las buscamos. Pero tenemos un deber de encontrar siempre respuestas en cada periodo de nuestra vida, en cada encrucijada de nuestra profesión de compromiso público, de servicio público. No puede ser que no haya respuestas cuando de democracia y de Estado de Derecho se trata. Dicho lo cual, seguramente yo he dejado muchas interrogantes sin respuesta, pero bueno, por eso me someto desde este mismo instante a vuestras consideraciones, no sin antes reiteraros mi gratitud por la invitación y por la atención y por, en fin, el afecto y la amistad que me habéis dispensado. Muchas gracias. Gracias, Enrique. La verdad es que nos deja muchas reflexiones, muchas tareas, muchas ideas. Terminas con esta cita kantiana acerca de las preguntas y de alguna manera nos hace la misma invitación que nos hacía Kant en su maravilloso texto, ese tan cortito que se llama ¿Qué es la ilustración? Que nos refiere a atrevernos a ser mayores de edad, de alguna manera. Y en esta invitación que te hacemos a reflexionar en este proceso que ocurrió hace 50 años, nos contrapropones una invitación que nos lleva 100 años atrás. Y que nos lleva 100 años atrás y 3 decálogos, como ya nos has acostumbrado a la manera de ordenar tus ideas, que de alguna manera nos plantean en una primera perspectiva, y antes de abrir las preguntas, las cuales pueden ir poniendo en el chat, también nos plantea primero la advertencia acerca de las dictaduras y los populismos, advertencia que tal vez, tal como lo dejaste entrever, hoy es una advertencia más necesaria, ¿no? Nos acercamos fuertemente a procesos de ese tipo, ¿no? Las señales nos orientan hacia allá, y por reflexionar acerca de esas advertencias para pasar luego a los fundamentos y luego traernos la gran alegría del discurso de Frei Montalva, donde articula lo que efectivamente tiene que ver democracia, libertad, responsabilidad, solidaridad, comunidad, servicio al prójimo, y que de manera tan general tú nos resumes en estas 10 ideas que nos transmiten. Nos parece que es fundamental en el desafío actual y en la discusión política actual, y en la discusión acerca de cómo enfrentar nuestro pasado reciente como fundamento, como bien nos dices al iniciar este tercer bloque, para la discusión hacia el futuro. Veo que la primera palabra está solicitada por nuestro rector, así que rector, por favor.
Bueno, primero, realmente felicitar a Enrique, porque siempre nos deja enseñanzas, aportes, preguntas, reflexiones. Y uno siente que cuando está con él se está sirviendo lealmente a lo que es formación universitaria, reflexión universitaria, tarea académica, riqueza conceptual. Así que primero agradecerle a Enrique. Creo que de su conferencia, que tenemos que reproducirla, yo creo que bueno, se está guardando el video, pero tenemos que pedirle un último esfuerzo después de transcribirla a Enrique, que nos quede un escrito, porque son demasiado importantes para perderla. Bueno, pero nos trae muchas cosas. A mí no puedo hacer, no aspiro a ser comentarista porque quiero hacerle una pregunta, pero la frescura de decir que la democracia tiene enemigos, que no le gusta a todo el mundo, me ha golpeado, porque de repente como que creemos que esto está establecido, como que todos somos hermanos del mismo ideal, por así decirlo, en aquellos términos, e interpretamos lo de Trump o lo de Bolsonaro o lo de Bukele, o bueno, y empezamos a repetir a muchos como si fueran actores fuera del sistema que no tienen importancia. Y el problema es que esta idea que la democracia tiene enemigos, que no le gusta a todo el mundo, me parece que es un tema que hay que, que hay que trabajar. De la crisis de la democracia se ha hablado mucho. En una conferencia paralela de hace algunos días, otro profesor hacía todo un raconto del aporte de los comunitaristas anglosajones frente a la crisis de la democracia, la crisis de la sociedad, el anatomismo social, etcétera, como que nace todo esto, esta escuela comunitarista moderna, también con algunos aportes de los que se denominan republicanos, no en la lógica de los partidos políticos. Y ahí nos recordaba el aporte de McIntyre y de Taylor en términos también de volver a los principios, de volver a los conceptos, de volver a los valores, de volver a los conceptos fundamentales, los términos que lo está haciendo tan brillantemente hoy día Enrique. Yo solamente quisiera agregarle y preguntarle, él cuando hace la reflexión respecto al Estado, dice es la herramienta por el bien común. En la definición tradicional en el mundo nuestro, el Estado como instrumento al servicio del bien común, yo le agrego siempre y de las personas. Ahora, siento y le pregunto a Enrique que el concepto de bien común se ha deteriorado o se ha manipulado. Hay una mezcla de deterioro, de olvido y de manipulación. Y es muy esencial en términos del rol del Estado. Y por lo tanto está impreso en todo lo que él dice, pero creo que tenemos que darle mucha fuerza. Tenemos que, en la lógica de principios, valores y conceptos básicos, relacionar Estado, bien común, democracia, me parece muy esencial. Quisiera una reflexión, el enriquecimiento que siempre hace Enrique aprovechando su respuesta. Y lo segundo, la historia de España es también, yo diría, con todos sus conflictos, una historia de intento de superar crisis democráticas y de perfeccionar la democracia, de búsqueda de perfeccionamiento de la democracia. También la historia de algunos países europeos en la reconstrucción democrática de posguerra. Que hay algún elemento, alguna experiencia que Enrique, desde un punto de vista histórico, rescataría en lo que es también el problema actual de una democracia que responda, una democracia que sea respuesta, una democracia que en el buen sentido de la palabra se modernice? Esas serían mis dos consultas. Bueno, muchas gracias, rector. Muchas gracias a Adrián por sus palabras. Muchas gracias a Fernando Silva, que acabo de ver sus mensajes, sus recuerdos, querido amigo. Y bueno, como siempre, las preguntas del rector pues son atómicas
el bien común y la experiencia democrática española. Yo rescato siempre en la historia democrática española el periodo constituyente. Pero el periodo constituyente no estrictamente que también de redacción de la Constitución vigente. El periodo constituyente empieza con la redacción de unos pactos económicos y sociales, los pactos de la Moncloa, que suscriben todos los partidos políticos democráticos con representación parlamentaria y los sindicatos mayoritarios ya en octubre de 1977. Y bueno, lo cual significa que tienes a figuras pues, que habían nacido en el exilio, como Miquel Roca, que habían estado en el exilio, como Jordi Solotura, como Marcelino Camacho, que habían salido un año antes de la cárcel, firmando el acuerdo con un presidente del gobierno que venía de ser secretario general del movimiento, era la última cartera ministerial que había desempeñado en el gobierno previo al que gobierno el que asumió la presidencia del gobierno. Pero sobre todo porque es una experiencia que se produce a la luz de una experiencia histórica previa que es trascendental para entender la historia de España, que es el fracaso de que es probablemente el más bello de los proyectos de modernización que ha emprendido nunca España, digamos, por el perfil de sus participantes, ¿no? Bello es lo que termina bien, pero bello a veces es lo que termina mal, ¿no? Nuestras películas, nuestros libros favoritos pueden terminar de muchos millones de maneras. Probablemente la ópera más exquisita jamás compuesta, Tristán e Isolda, de Richard Wagner, pues termina con la Liebestod, con la muerte de amor de Isolda, ¿no? Y bueno, probablemente aria de soprano, probablemente no hay otro más bello escrito a lo largo de la historia de la ópera, ¿no? Que es el final de la Segunda República, porque la Segunda República, el comienzo de la Guerra Civil Española, a la que Antonio Machado llamó guerra extranjera y extraña, una guerra que todavía causa conmoción en la conciencia popular, habiendo transcurrido casi 9 décadas desde que se desatara por un golpe de Estado que protagonizaron pues, organizaciones de extrema derecha y fascista, pues, como Falange Española y algunos militares golpistas, que no fueron todos, pero sí una porción muy significativa, pero con el objetivo de convertir a España en un banco de pruebas de lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial. Fue un primer episodio de la Segunda Guerra Mundial. Pero el estallido de la guerra se produjo por dos elementos. Uno pertenece, digamos, a la intrahistoria y otro a la gran historia. El que pertenece a la gran historia política, la gran historia constitucional, fue la incapacidad de las fuerzas políticas democráticas para construir un gobierno de concentración democrática en la noche del 17 al 18 de julio, cuando se supo, llegaron las primeras noticias de la sublevación del ejército en Marruecos. El presidente de la República, Manuel Azaña, de izquierda republicana, un liberal clásico de centro-izquierda, le confió a Diego Martínez Barrio, líder de la Unión Radical, disidente del Partido Radical de Alejandro Lerroux, un político que era gran maestre de la masonería, liberal centrista, que creara un gobierno de concentración, y Lerroux llamó al líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas, que era, digamos, un predemocristiano como José María Gil Robles, y al líder de la facción socialdemócrata del Partido Socialista Obrero Español. Gil Robles prestó su anuencia, Prieto también, pero Prieto dijo que lo que tenía que consultar con el Comité Federal, en el que mandaba Largo Caballero, Francisco Largo Caballero, que decidió que no se entrara en ese gobierno. Después, en sus memorias, unos años después, Largo Caballero habría de extenderse mucho además acerca del error estratégico cometido, y con él sus partidarios como Luis Araquistáin, del que antes hablaba. Es decir, Diego Martínez Barrio se dirigió a la derecha, digamos, de inspiración, entre otros elementos, cristiana, y a la izquierda socialdemócrata. Y no fue posible entonces ese ejercicio de concentración democrática, que de alguna manera un gobierno de concentración democrática se produce en la transición española a la hora de hacer los pactos de la Moncloa, pero sobre todo a la hora de elaborar la Constitución. Porque en la elaboración de una Constitución tiene que participar absolutamente todas las fuerzas políticas democráticas, todas, que quieran prestar su concurso, su anuencia, su contribución
a alcanzar ese estado, esa constitución que sea ese punto de equilibrio, a la búsqueda de ese equilibrio, que es un concepto transversal, democráticamente transversal. En fin, yo desde, digamos, mis posiciones de centralidad, de inspiración cristiana, social cristiana, me encuentro muy a gusto con el concepto de equilibrio. Pero tenemos que conseguir que todo el mundo se encuentre a gusto con ese concepto. Pero digo que esta es la gran historia. Había una pequeña historia o una intrahistoria que no se ha explicado suficientemente en España. Entre otras cosas, en la Segunda República en España fracasó porque no había amistad cívica. José María Gil Robles y Francisco Largo Caballero, la gran personalidad de la derecha, la gran personalidad de la izquierda, las dos humanamente personalidades interesantísimas, no es que no comieran, o sea, es que no se tomaron nunca ni un café. Es decir, democracia y Estado de Derecho invierten en amistad cívica o dependen de la amistad cívica, dependen de la calidad de las relaciones humanas, al encuentro de los seres humanos en el marco de la ley, sean como sean, piensen lo que piensen y hagan lo que hagan. Esto por lo que respecta a la experiencia española. Bien común, por lo que concierne al bien común, ¿no? Yo diría que tenemos que ser un poco, ser capaces de, y bueno, coincido mucho con el análisis que has hecho, Gutenberg. Bueno, en España está tan desnaturalizado con un concepto que en España pues se utilizaba sobre todo ya en la dictadura, en los cursillos de cristiandad, acción católica, hermandad sobre acción católica. Ahora es uno de los conceptos favoritos de las ministras de Unidas Podemos, por ejemplo, porque eso les permite evitar hablar de interés general, que consideran que es un concepto neoliberal. Y de alguna manera interés es mala palabra. Interés etimológicamente es un término bellísimo. Interés, ¿no? Lo que está entre los seres humanos, lo que está entre, ¿no? Entonces, bueno, fijaos si en España se ha naturalizado hablar decir, el bien común. Uno habla del bien común y ya pues, prácticamente parece que es un militante del podemismo, ¿no? Y bueno, tenemos que ser, yo creo, más capaces de ir más allá de la definición del bien común como ese bien que es común al todo y a las partes. Bien común significa, no tengáis miedo que no haré un decálogo, pero sí daré tres o cuatro ideas en este sentido. Bien común significa superar el individualismo. Bien común significa también superar el estatismo. Estado de Derecho, sí. Estatismo, no. Bien común significa afirmar que los fines propios de las personas no necesariamente se agotan en los sociales y políticos. No solo hay fines sociales y políticos. Bueno, en los fines en el sentido que cada persona le quiera otorgar. Bien común significa partir, ¿no? Del final de Frey, ¿no? De la concepción pluralista del cuerpo social. Y eso quiere decir, lo decía, lo reitero porque procede en este momento, de la naturaleza histórica de las formas democráticas, la naturaleza histórica del Estado. Bien común es cohesión social, bien común es cohesión territorial, bien común es cercanía. Podemos decir subsidiariedad más técnicamente, pero cercanía lo entiende todo el mundo. Es decir, proximidad, accesibilidad, humildad, sencillez, es decir, y bien común, finalmente, y yo no sé si a esto le hemos prestado también suficiente atención. Claro, la reflexión a lo mejor es muy histórica, pero espero que sea muy política también. Es decir, la sociedad política se funda, se levanta sobre hechos concretos. O sea, esto porque me explico, ¿no? Hablabas antes, Gutenberg, de los enemigos de la democracia. Esta reflexión ha surgido en mi caso, porque una querida estudiante ha dicho muy tranquilamente en clase por primera vez, yo llevo en la vida universitaria desde el curso 87-88, como sabía, yo como profesional universitario. Es la primera vez, docenas de miles, creo que como 25.000 estudiantes después, que una muy querida estudiante, o sea, la mejor persona que os podéis imaginar por lo demás en el trato, ha dicho en clase muy serenamente que lo que necesita en España es un Franco.
No que vuelva Franco, porque Franco cometió errores. Un Franco. Y además, ella explicó en qué consistía para ella, ¿no? La autoridad, la seguridad, el orden, el mantenimiento de la unidad nacional. Claro, yo lo que dije, Marisa, digo, digo, si yo estoy de acuerdo, yo quiero la unidad de España, tampoco quiero meterle a nadie el carnet de identidad en la boca, decir, por la fuerza, pero del orden, el Estado de Derecho, la seguridad, de quién está en contra de todo eso, ¿no? Para eso no hace falta un dictador, ¿no? Pero esto está sucediendo y está sucediendo serenamente, ¿eh? No reactivamente, ¿no? Y claro, a veces, sobre todo en fin, los que habitamos en el mundo académico y muy plácidamente y comiéndonos los churritos por la mañana en la cafetería de la facultad, y no nos damos cuenta de la importancia que tienen los hechos concretos, no nos damos cuenta del impacto de decisiones, de posicionamientos. Por eso, en este sentido, bien común es responsabilidad, es conocimiento. Esto me ha gustado mucho cómo lo decía Frey, ¿no? No solo responsabilidad, conocimiento de la responsabilidad, conciencia de la responsabilidad. Entrar a clase con la conciencia de todo lo que puedes hacer, de bueno y de malo, ¿no? Bien común es eso. O sea, no sé si, bueno, me da grandísima culpa, ¿no? Si ahora de explicar el bien común, habíamos estado nadando, yo por lo menos, en el éter, ¿no? El aterrizaje en la realidad, más que nunca. El éxito de las corrientes socialcristianas de posguerra en Europa y fue el aterrizaje en la realidad. Hablaban de las cosas que le preocupaban a la gente. Y así es como la gente siente la cercanía. Cuando se le habla en un lenguaje que entiende y de las cosas que le preocupan. A partir de ahí, claro que se puede ampliar el radio de la reflexión, ¿no? Pero la importancia de los hechos concretos. Y que de alguna Porque, manera, sí, perdón, Adrián, sí. que de alguna manera lo reflejas también en uno de los puntos de lo que recaudas de Frey en términos de la fidelidad de los pueblos. La fidelidad a los pueblos, ¿no? Y en ese sentido también, en honor al tiempo, para no gastar tampoco el tiempo, queremos pasar a una pregunta que aparece en el chat que nos llama mucho la atención, que nos hace Manuel Tovar. ¿Tu perspectiva es compatible un Estado social y democrático de derecho con el principio de subsidiariedad? Claro, es así como, bueno, quizás lo respondí al final de esta larga primera respuesta, larga primera intervención. Claro, Estado de Derecho es estilo democrático, ¿no? Es decir, hay una manera democrática de hacer las cosas, decía antes. ¿Cómo se testimonia el Estado de Derecho, ¿no? Hegel decía que cada funcionario era una encarnación del espíritu absoluto. Un poco grandilocuente. Por su parte, lo que es cada servidor público es una manifestación concreta, vuelvo a repetir la importancia de los hechos concretos, de las presencias concretas del Estado de Derecho. ¿Y cómo se expresa el Estado de Derecho a través del servicio público? Pues eso, en la cercanía, en la disponibilidad, en la accesibilidad, en la humildad, en la sencillez, en la frugalidad, en la maravillosa palabra, tristemente desterrada hoy en España de la vida pública por los recortes, las políticas, de austericidio, en la austeridad, en la austeridad. Es más, el Estado de Derecho del siglo XXI, el Estado social y democrático de derecho, no se va a poder materializar si no es en la cercanía, si no es en la atención personalizada, si no es un tú y es un vosotros. Y a partir de ahí, el nosotros también, ¿no? Pero primero que todo, el servidor público, tú y vosotros, ¿no? Y vosotras, ¿no? Es decir, sí, la compatibilidad es perfectamente plausible, pero además es imprescindible. Perdón. Ahora, yo creo, perdona Enrique, yo creo que está muy bien todo lo que tú dices, pero habría que situar la pregunta de Manuel Tovar. Nosotros estamos en el proceso constitucional.
Y en la primera etapa, el concepto era Estado social. Algunos conceptualizaban el Estado social de derecho como excluyente o contrario al principio de la subsidiariedad. Qué barbaridad. Y por lo tanto, lo que algunos de los expertos han dicho, esta comisión de expertos que hay hoy día, que hace una propuesta de constitución que se entre a analizar en el órgano democrático, por así decirlo, que es el Consejo Constitucional conformado por consejeros electos recientemente, es que el concepto de Estado social y democrático de derecho es de un nivel distinto al del principio de la subsidiariedad, una línea de explicación. Y otra línea de explicación es que el Estado social no es solo preocuparse por lo social, sino que también es dinamizar, reconocer a la sociedad en sus riquezas. Y una de las riquezas de la sociedad son los cuerpos intermedios, las organizaciones comunitarias, etcétera, que son parte del ejercicio de ese concepto de principio de subsidiariedad. Yo creo que la pregunta de Manuel Tovar va un poco en esa lógica. Perdona haber intentado explicarte algo en esta ocasión. Lo digo con toda humildad. ¿Ya? No, lo agradezco muchísimo, pero que es que, bueno, quiero decir, a lo mejor yo, vamos a ver, o sea, es, digamos, un principio de funcionamiento de la Unión Europea y de las instituciones de la Unión Europea, digamos, dentro de esta verticalidad que va desde los entes supraestatales, pasando por los estatales a los subestatales, y la idea de que el ámbito en el que mejor puede y debe hacerse la política es en el de la atención lo más directa posible a la persona, lo más directa posible a la ciudadanía y, por lo tanto, en el ámbito municipal, en el ámbito regional. Por eso, claro, en mi perspectiva no solo no hay incompatibilidad, sino que resulta imprescindible. Y Estado social no quiere decir Estado que se dedica a promover los derechos económicos y sociales, que también que forman parte del abanico, que forman parte del espectro que el orden constitucional tutela, ¿no? No necesariamente garantiza, ¿no? Eso es entrar a la trampa del populismo, ¿no? Garantizar el cumplimiento de derechos que no están dentro. Derecho a la vivienda, pues bueno, el Estado tendrá que impulsar el acceso a la vivienda, pero no puede asegurar el que todo el mundo pueda entrar en el uso y disfrute de una vivienda en las siguientes 24 horas, ¿no? Como el derecho al empleo, por ejemplo. Pero Estado social es eso, es promoción de la sociedad, es protagonismo de la sociedad, es poder del pueblo y lo que recordaba muy bien Adrián ahora, es fidelidad al pueblo. Es decir, un constituyente proclama su fidelidad al pueblo cuando afirma el principio del Estado social y democrático de derechos. Eso es lealtad al pueblo, eso es poner al pueblo por delante, ¿no? Pero vamos, agradezco muchísimo la aclaración, que además a mí me es muy útil también a la hora de seguir trabajando sobre estos temas, como estoy haciendo. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, rector, también por la aclaración. Sí. Que también el autor de la pregunta la reconoce como una buena interpretación de aquella. Estas son las conversaciones o las conferencias que son las favoritas para quienes asistimos como oyentes y no necesariamente las favoritas para los expositores, porque no somos capaces necesariamente de procesar tan rápidamente preguntas frente a la gran cantidad de información, datos, reflexiones a las que nos invita, problematizaciones. En realidad son estas conferencias que uno se queda masticando, yo me atrevería a decir, varios días después de escucharlas, y probablemente más de algún comentario te llegará por correo posteriormente acerca de algo que dijiste o señalaste. Y sin lugar a dudas que queremos pedirte, reiterar la solicitud que te hizo el rector de transformar esto en un pequeño texto, porque efectivamente es difícil seguir la gran cantidad de ideas más allá de los 3 decálogos, como en cada uno de aquellos puntos de cada decálogo aparecen reflexiones, interpelaciones, incluso a lo que cada uno de nosotros ha venido construyendo en su devenir personal y político, ¿no? Y en esa vuelta, nada más que reiterarte nuestros agradecimientos como
como universidad, reiterarte los agradecimientos a nivel personal. Efectivamente, eres un miembro de la casa, un miembro de nuestra comunidad cervantina, así lo consideramos y esperamos que lo sigas considerando tú. Y sabemos que vamos a seguir contando con tu participación en cada una de estas actividades. Asimismo, a quienes nos acompañan, dejarlos gratamente invitados a la continuidad de este ciclo, ¿no? Que parte también, que parte con tantas preguntas, que parte con una reflexión inicial, que parte con volver al fundamento, ¿no? Y antes de seguir con la invitación, me pide la palabra la presidenta de la Junta, así que no puedo dejarlo pasar, ¿no? Marígen, por favor. No, muy brevemente, desde luego, sumarme a las expresiones de gratitud de nuestro vicerrector, destacar este interés permanente del rector de nuestra universidad de sumirse en diálogos, en debates, en discusiones y sobre todo de alimento para el quehacer académico de nuestra universidad y sobre todo y particularmente diría yo para hacer que nuestro proyecto educativo efectivamente llegue a cada uno de nuestros estudiantes, de manera que nuestro sello sea aquello que proyectemos en nuestra sociedad, que seamos útiles a nuestra sociedad, que estemos al servicio de las necesidades de nuestro país y desde luego de la humanidad, ¿no? Y en esa misma perspectiva agradecer algo que yo he captado de lo que tú has planteado, Enrique, una vez más, con tanta profundidad y con tanta fuerza, ¿no? Por un lado, esta reflexión seria, profunda, con fuentes académicas y con fuentes del pensamiento y de la intelectualidad muy, muy certeros y muy iluminadores, pero lo combinas con un aspecto que a mí me parece central y que hace referencia a lo que nuestro rector hablaba también, de la importancia de los valores superiores y cómo esos valores superiores deben necesariamente encarnarse no solo en la reflexión, sino que particularmente en la conducta humana, ¿no? Cuando tú dices con toda fuerza, la democracia se genera en el ambiente del diálogo, cuando planteas de que aproximarse a los matices de la diferencia necesaria en todo diálogo humano produce incomodidad, la virtud de la inseguridad, de la vulnerabilidad, y ahí viene entonces mi pregunta, que más que académica es una pregunta ligada al comportamiento humano. Yo recuerdo siempre lo que una persona que a mí me formó y yo admiro mucho y que Chile entero lo reconoce y particularmente el mundo, como es Humberto Maturana. Y Humberto Maturana, el doc, como le decíamos, siempre nos decía, ¿no? Poder dialogar significa suspender mi juicio para escuchar atentamente el juicio del otro. Y aquí se produce un tema que yo creo, y es una inquietud que tengo, ¿no? Se produce el tema de que históricamente en la humanidad hemos estado enfrentados siempre, cuando tú hablas de estos enemigos versus enemigos, ¿no? Nos planteamos unos frente a otros en esta lógica de que yo poseo la verdad, entonces mi tarea de alguna manera es convencerte a ti de que debes sumarte a mi mirada, ¿no? Yo creo que justamente, y ahí está mi consulta contigo, que existen valores que son superiores y que esos son valores que debemos intentar mediante la apertura y la aceptación en un diálogo fraterno para coincidir en que si estamos juntos frente a estos valores universales, podemos diferir en algún minuto, pero ahí es donde se puede producir el diálogo, y esto está directamente ligado con estas maravillosas expresiones que tú has dado respecto del bien común al finalizar tus palabras. Pudiste bajar estos conceptos intelectuales y académicos respecto de lo que es el Estado de Derecho, en fin, pero lo hiciste con palabras muy precisas que están directamente relacionadas con la conducta humana, de la humildad, de la solidaridad, de el enfrentarse al otro no como el enemigo, sino que porque alguna verdad puede haber en su planteamiento, ¿no? Gracias a que suspendo mi juicio. No quiero extenderme, pero creo que ahí hay un elemento muy central y que finalmente lo quiero ligar a esa tarea grande que tenemos como universidad,
que es vincular el conocimiento, la reflexión, la capacidad profesional a lo que es la profunda humanidad en el comportamiento diario, de manera que el bien común esté expresado, como tú bien decías, en cada uno de los actos de las personas que componemos la sociedad. Y hoy día creo que esa es una crisis muy grande que está presente en la humanidad, no solo en Chile, desde luego, y por eso aparecen todas estas expresiones más bien populistas, ¿no?, que se mencionaban recientemente. Eso quería compartirte solamente y agradecer nuevamente muy profundamente, Enrique. No, al contrario. Al contrario, Marigen, gracias a ti, querida Marigen, querida presidenta de la Junta Directiva. Solo un comentario. A Salvador Espriu, un gran escritor catalán y catalanista durante toda la dictadura y que no ganó el premio Nobel por culpa de la dictadura, le preguntaron una vez que si existía la verdad. Y respondió que la verdad existía, que la verdad era un espejo que se había caído al suelo y se había roto y se había hecho añicos en el principio de los tiempos. Y que desde entonces los seres humanos íbamos reconstruyendo el espejo, encontrando restos de esos añicos y sumándolos entre todos, añico, añico, trocito del espejo, hasta volver a construir la verdad. La verdad no la podemos encontrar sin la contribución imprescindible e indispensable de nuestras hermanas y de nuestros hermanos, de nuestra conciudadanía, incluso de quienes no creen en la verdad y muy especialmente de quienes no creen en la verdad. Porque ningún ser humano está en posesión de la verdad. Y sin embargo, ese proyecto de construcción compartido, es lo que otorga sentido a la vida. Claro que hay que suspender, como decía el maestro Maturana, el juicio. Hay otra cualidad que a mí me parece esencial en el servidor público, que es la deferencia. El dejar pasar al otro, a la otra primero. Siempre primero los demás. Sea lo que digan, tiene todo el interés de lo nuevo. Nosotros ya no somos una novedad, aunque a veces podamos llegar a sorprendernos a nosotros mismos, encerramos muy poco de novedad. Es decir, el otro, la otra, encierra el interés de la incertidumbre de lo nuevo, y nada más apasionante y nada que pueda generar más entusiasmo que eso. Y insisto, creo que no es una cuestión de convicción, sino de egoísmo. La vida es así, mucho más plena, mucho más verdadera, mucho más intensa y sobre todo mucho más divertida. También tenemos ya una edad en que nos queremos divertir. Gracias. Gracias, Enrique, gracias, presidenta. Efectivamente, ese reconocimiento del otro como legítimo otro que nos plantaba Maturana y que de alguna manera también subyace en estos fundamentos profundos a lo que nos trae la reflexión de Enrique. Tal como les decía, ya cerrando esta actividad, nosotros continuamos el próximo 20 de junio con este ciclo, donde tendremos de invitado a Álvaro Varela, quien fue abogado de la Vicaría, quien viene a hablarnos justamente de la Vicaría de la Solidaridad, de la defensa de la libertad y los derechos humanos, que de alguna manera también representa, y haciendo la conexión, si es que me permiten, entre esta exposición y la que viene, de alguna manera el principio que no estaba respetando la dictadura, y que nos planteaba Fernando de los Ríos en uno de los puntos de este decálogo, que es cómo efectivamente el Estado tiene la responsabilidad de ser ética en acción. Y cuando el Estado no representa esa ética en acción, son otras las acciones, en este caso, son otros los actores, muchas veces la sociedad civil, en este caso la Vicaría de la Solidaridad, quien puso en juego efectivamente esa discusión. Los dejamos gratamente invitados para el próximo 20 de junio a las 7 de la tarde. Te reiteramos los agradecimientos, Enrique. Ya tendremos la oportunidad de estar nuevamente juntos presencialmente, para que estas conversaciones se alarguen todo lo que sea necesario alargarse. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Adiós.